cuenta de Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Las reglas de Miller y vamos a estudiar la regla número 9. Este vendrá a ser nuestro 10º estudio de esta serie. Así que antes de comenzar, como de costumbre, hermanos, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Te damos gracias, Padre Celestial, nuevamente por otra oportunidad más que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que por favor nos puedas dar entendimiento y sabiduría sobre estas cosas, que podamos asimilar y comprender correctamente, Señor, las reglas de interpretación de Miller. Ya vamos muy avanzados en nuestros estudios, Señor. Vamos por la 9ª regla, Padre, de esta serie. Y te rogamos, Señor, que por favor también puedas otorgarnos ese entendimiento que le diste a Miller para poder comprender correctamente, Señor, las Escrituras. Quédate, oh Dios, con nosotros, quédate en nuestro medio, Padre, y guíanos en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La regla número 9, al igual que otras reglas pasadas, solamente contiene un texto de prueba, pero antes de ir a ese texto de prueba, vamos a ver cómo está compuesta esta regla. La regla nos dice lo siguiente: las parábolas son usadas como similitudes para ilustrar temas y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras, por el tema y la Biblia. Si ustedes recuerdan, Miller ya había abordado el tema de las parábolas desde la 6ª regla, pues ahí nos había mencionado las visiones, las figuras y las parábolas, y en esta ocasión Miller ahora va a explicarnos un poco acerca de las parábolas, cómo deben de entenderse, y para ello nos dice primeramente que las parábolas tienen un uso particular, y es el de ilustrar temas. ¿Cómo? A través de una similitud. Es decir, que las parábolas, cuando nosotros vemos una parábola en la Biblia, por ejemplo, si pusiéramos de ejemplo las parábolas de Cristo, nosotros podemos ver cómo Cristo tomaba ilustraciones terrenales o de la misma naturaleza para explicar los temas del Evangelio, o para dar lecciones morales, o para ilustrar eventos futuros. Entonces, como dice aquí, son usados como similitudes para ilustrar temas. Todo el lenguaje de una parábola puede ser hablado de forma literal, y no me refiero a que las figuras que aparecen ahí se deban de interpretarse así, literales, sino que el lenguaje es dado en forma literal. Pero a pesar de que todo lo que se está viendo ahí es literal, pero realmente son figuras y estas necesitan interpretarse. Dice, y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras. ¿Por qué? Porque precisamente las parábolas, como les mencionaba hace un momento, a pesar de que están dadas en un lenguaje literal, pero realmente todo lo que está ahí son figuras, son una ilustración, son una similitud, pero tienen una representación diferente. Entonces, estas deben de ser explicadas por el tema, es decir, tal vez de lo que se esté tratando la parábola en ese momento, o a través de toda la Biblia. Ahora, el texto de prueba que Miller utilizó para esta regla es Marcos capítulo 4, versículo 13, y me llama bastante la atención el hecho de que haya utilizado precisamente este verso, porque aquí se nos dice lo siguiente. Esto es lo que Cristo dijo. Dice, ¿no entendéis esta parábola? En el mismo contexto se está abordando el tema de la parábola del sembrador. Entonces Cristo les dice a sus discípulos, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto es algo que nosotros debemos de preguntarnos. Si no logramos entender una parábola sencilla, ¿cómo vamos a entender el resto de las parábolas? Por eso es importante que nosotros tengamos en mente estas reglas de interpretación, para que de esa manera nosotros sepamos interpretar correctamente una parábola, sepamos el significado que tiene, ya sea una lección moral, ya sea eventos futuros, pero debemos lograr entenderlas porque realmente fueron dados en un lenguaje humano y sobre todo son ilustraciones de sucesos que ocurren día con día en la tierra. Entonces nosotros deberíamos de entender fácilmente las parábolas. Ahora vamos a ver dentro del espíritu de profecía cómo por distintas partes de la Biblia encontramos parábolas y estas están dando lecciones eternas. Por ejemplo, Profetas y Reyes, página 312, nos dice lo siguiente: aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo, por medio de Jeremías. Aquí se está hablando de Jeremías, y Jeremías le dio parábolas al pueblo. Dice, así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto
y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos, con la esperanza de despertarlos, hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a sostener relaciones amistosas con el gobierno babilónico. Noten, hermanos, que uno de los objetivos que tienen las parábolas es tratar de despertarnos y hacernos sentir nuestra obligación hacia Dios. Ese es uno de los objetivos que tienen las parábolas. Y estas pueden ser dadas a través de actos, como menciona aquí, el profeta puede actuar de cierta manera en forma de parábola y el pueblo necesita entender a qué se refiere. Palabras de vida del Gran Maestro, página 162. Nos dice: vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador. Noten que aquí podemos ver al sumo sacerdote Josué, pero esta representación de aquí, dice aquí que era una hermosa profecía parabólica, era una parábola realmente que se estaba dando, pero noten que las parábolas pueden ser proféticas. Entonces aquí nosotros ya tenemos un poco más de información en cuanto a que las parábolas no solamente nos van a dar una lección moral o no solamente nos van a explicar algo del Evangelio, sino que además pueden representar cosas proféticas. Palabras de vida del Gran Maestro, página 167, nos va a hablar acerca de otra parábola. Estas fueron pues las que Cristo estuvo dando. Aquí se menciona que Cristo en su enseñanza conectó la advertencia del juicio con la invitación de la misericordia. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, dijo, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Su misión de misericordia en su relación con la justicia y el juicio de Dios es ilustrada en la parábola de la higuera estéril. Noten que esa parábola está representando la advertencia del juicio y al mismo tiempo la invitación de la misericordia. Deseado de todas las gentes, página 458. En la parábola del fariseo y el publicano, la suficiencia propia manifestada en la oración, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres, contrastaba vívidamente con la plegaria del penitente. Dios, sé propicio a mí, pecador. Así censuró Cristo la hipocresía de los judíos, y bajo las figuras de la higuera estéril y de la gran cena, predijo, noten, estas son profecías, predijo la sentencia que estaba por caer sobre la nación impenitente. Aquí nuevamente se nos confirma que las parábolas también tienen una connotación profética. Deseado de todas las gentes, página 435, dice: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Por eso es que les mencionaba hace un momento, las parábolas como tal son habladas en un lenguaje muy literal, pero tienen figuras y esas figuras necesitan una interpretación. Por eso es que no nada más debemos de leer esa parábola como ser una lección moral. También puede representarnos una profecía. Consejo sobre la salud, página 265, dice: las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cercano a las puertas. Entonces aquí hemos visto 4 pasajes del espíritu de profecía donde se nos habla claramente de que la parábola de la higuera estéril representa muchas cosas, no solamente una lección moral, sino también una predicción, una profecía. Vamos a ver otro ejemplo. Este es del profeta Isaías, lo pueden encontrar en Profetas y Reyes, página 12. Dice: mediante una parábola, Isaías relató patéticamente cómo Dios llamó y preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como representantes de Jehová, fructíferos en toda buena obra. Noten que aquí Isaías estaba haciendo uso de una parábola y esa parábola estaba representando lo que Dios esperaba que su pueblo representara en el mundo.
Y aquí va a mencionar Isaías capítulo 5 versos 1 y 2, que es donde se encuentra la parábola, creo que abarca hasta el verso 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña de Jehová de los ejércitos, declaró el profeta, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Entonces, evidentemente nosotros podemos ver aquí cómo Dios constantemente a través de sus profetas estuvo haciendo uso de las parábolas para representar estas cosas. The Spirit of Prophecy, volumen 3, página 34, nos habla un poco más acerca de esto. Dice, en la parábola del viñedo, Jesús trajo delante de los judíos su verdadera condición. Noten que las parábolas también hacen ver la verdadera condición de las personas, hace que vean sus defectos. No solamente ilustran lecciones morales, también muestran cómo somos nosotros y al mismo tiempo también pueden representar alguna profecía. Dice, el dueño de la casa representa a Dios, el viñedo a la nación judía protegida por la ley divina, la cual fue pensada para preservarlos como pueblo separado y diferente a las otras naciones de la tierra. La torre construida en el viñedo representa su templo. El conflicto de los siglos, página 391, también nos va a hablar acerca de otra parábola, y esta es la que Jesús habló acerca de las 10 vírgenes. Dice, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Noten cómo esta parábola, que fue escrita hacía mucho tiempo, hace muchos años, posiblemente podríamos decir siglos también, estaba representando por lo que pasaron los adventistas en 1844. Dice en el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta la iglesia que vive en los últimos días, la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Entonces, con esto concluimos las citas, hermanos, del espíritu de profecía que nos hablan acerca de las parábolas y cómo éstas pueden representar cosas proféticas, pueden mostrar las condiciones reales de las personas o también pueden ilustrar lecciones morales. Para concluir con nuestro estudio, vamos a ver un ejemplo, vamos a interpretar una parábola, la de Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Y vamos a ver cómo a través de la Biblia, permitiendo que la Biblia sea su propia expositora, que eso es la regla número 5, y al mismo tiempo haciendo uso de las otras reglas de la Biblia, vamos a entender a qué se refiere esta parábola. Primeramente vamos a leerla completa y después vamos a ir poco a poco entendiendo los símbolos que se están utilizando aquí. Dice el verso 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, él es el viñador. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué representará esta parábola? ¿Qué lección nos estará enseñando? Primeramente necesitamos ver qué representa el hombre. ¿Qué representa el viñador? Porque son dos personas diferentes que están dentro de la misma parábola. Tenemos que ver qué representa la viña y qué representa la higuera plantada, porque una higuera y una viña son dos cosas diferentes. La viña hace referencia a un lugar donde hay uvas plantadas, pero una higuera es un árbol diferente. También debemos de ver qué representa ese fruto que se está mencionando ahí. Esos 3 años que se están mencionando también es importante entender a qué se refiere. ¿Qué representa el hecho de que se vaya a cortar esa higuera? ¿Qué representa la tierra en ese pasaje? Y sobre todo, entender por qué razón se le está pidiendo al hombre que deje ese árbol todavía un año más.
Entonces vamos a entender estos puntos y antes de comprender quién es el hombre y quién es el viñador, primero vamos a ver qué representa una viña en la palabra de Dios. Partiendo de la cuarta regla que nos dice que para entender doctrina hay que reunir todos los pasajes que se hablen del mismo tema. En este caso lo que nosotros queremos entender es esta figura y de hecho eso es algo que nosotros vimos en el estudio pasado, que las figuras siempre tienen un significado figurado. Entonces, ¿qué representa una viña? Buscando por la Biblia, rastreando esa palabra viña, nosotros nos vamos a topar con Isaías capítulo 5, verso 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, para empezar, nosotros estamos viendo que la viña representa a la casa de Israel. Entonces aquí esta higuera que estaba plantada en su viña, pues evidentemente la viña es la casa de Dios. Ahora, el hecho de que la higuera esté plantada dentro de la viña implica, o por añadidura, que la higuera debe de representar también al pueblo de Dios, o por lo menos debe de representar a alguien de forma individual. Es decir, el pueblo de Dios representa a la viña, pero ya de forma individual podría ser cada árbol, o en este caso, la higuera plantada. Porque la higuera, si ustedes buscan en internet, van a ver que la higuera es un árbol. Y es un árbol diferente de una viña, más bien, perdón, de un árbol o arbusto de uvas. Entonces vamos a buscar en la Biblia qué representa una higuera. Y si nosotros vamos a Oseas capítulo 9, verso 10, nosotros vamos a ver cómo Dios compara la higuera también con su pueblo. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Primeramente está comparando las uvas con Israel y de hecho las uvas forman parte de una viña. Dice, como la fruta temprana de la higuera, esta es la higuera y es la higuera que está plantada en la viña, en su principio vi a sus padres. Entonces podemos ver que una higuera también está representando al pueblo de Dios. Pero aquí el hecho de que se esté mencionando una sola higuera nos debe de hacer pensar que se está refiriendo también de forma individual, es decir, a cada miembro de su viña. Y para que esto quede todavía más claro de que un árbol puede representar al pueblo de Dios, podemos citar Marcos capítulo 8, verso 24. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles que caminan. Noten cómo la Biblia está ilustrando a las personas como ser árboles. Y también el libro de los Salmos capítulo 1, verso 3 nos muestra que el hombre piadoso, el hombre sabio, que teme a Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nosotros aquí ya hemos identificado la figura. La higuera plantada representa a un siervo de Dios y su viña a su iglesia. En aquel entonces, en el tiempo de Cristo, pues representaba la casa de Israel, pero en nuestro tiempo representa a la iglesia. Ahora, después de esto nos dice que el hombre vino a buscar fruto en ella. ¿En dónde? En la higuera. ¿Qué representa el fruto entonces? Si volvemos a rastrear por toda la Biblia, vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 que ese fruto que el hombre vino a buscar en la higuera tiene que ser los frutos del Espíritu. Aquí se nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando el hombre va al siervo, a su siervo, lo que viene a buscar son los frutos del Espíritu. Espera que su siervo tenga amor, que tenga gozo, que tenga paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que espera el hombre encontrar en su siervo. Dice, y no lo halló. Quiere decir que no tenía los frutos del Espíritu, sino más bien los frutos de la carne, que también son mencionados en el mismo capítulo 5 de Gálatas. Ahora, en el verso 7 se nos introduce a otra persona, que en este caso es el viñador. Dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Esta expresión 3 años, recuerden, no hay que verlo de forma literal, sino de forma figurada, porque es una parábola, y de acuerdo a lo que dice la 9ª regla, las parábolas son usadas como comparaciones o similitudes para ilustrar temas y se deben explicar en la misma manera que las figuras. Y ya habíamos visto en el estudio anterior que las figuras siempre tienen un significado figurado. Entonces, estos 3 años no representan un periodo de tiempo literal,
sino que es una figura, es algo simbólico. Y más adelante voy a mencionar a qué lo podemos relacionar. Por el momento estamos viendo que este viñador, que todavía no hemos dicho qué representa, se le está diciendo que hace 3 años el hombre ha venido a buscar fruto, pero no lo ha encontrado. Entonces se le da la orden de cortarlo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, ¿qué representa ese corte que se está mencionando ahí? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 3, verso 10, nosotros vamos a ver una expresión así relacionada a un árbol. Y esto lo está diciendo Juan. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, y de hecho está relacionado al mismo tema, porque aquí se está abordando una higuera que representa un árbol y se está buscando fruto en ella. Entonces dice aquí, todo árbol que no da buen fruto, y el buen fruto pues representan los frutos del Espíritu, es cortado y además se nos dice que es echado en el fuego. Y recuerden esa expresión de ahí. Entonces, los árboles, los siervos que no están dando buen fruto, que no están manifestando los frutos del Espíritu Santo, van a ser cortados. Por eso es que aquí se encuentra esa expresión, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, ese cortado, nosotros lo podemos encontrar también en Éxodo capítulo 12, verso 19, y es donde podemos lograr entender un poco mejor a qué se refiere con cortar. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y nosotros sabemos que esa expresión cortado se refiere a que se va a perder. De manera que aquellos siervos, aquellas higueras plantadas, que no estén dando buen fruto, van a ser cortados. Y no solo eso, sino también que serán echados en el fuego. En otras palabras, perderán la vida eterna. Entonces hasta aquí nosotros ya hemos visto el significado de la higuera, de la viña, del fruto, el simbolismo que tiene el cortar, pero vamos a ver qué representa ahora lo que se menciona en el verso 8, porque en el verso 8 se nos va a mostrar qué acción hace el viñador. Es decir, obedece luego, corta nada más el árbol, o qué va a hacer. El verso 8 nos dice que el viñador respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero aquí hacer notar que ya habían pasado 3 años y el árbol no había dado fruto. Entonces el hecho de que el viñador pidiera otro año más representa el cuarto año de ese árbol. Menciono esto porque vamos a ver más adelante qué significa esto y sobre todo que está en relación claramente con la expresión cortar y con lo que menciona también el libro de Mateo, que el árbol que se ha cortado va a ser echado al fuego. Entonces, estamos viendo aquí que el viñador está pidiendo al hombre, al Señor, que la deje todavía este año. ¿Qué acción es esa? ¿Qué está realizando este viñador? Claramente, hermanos, está intercediendo por el árbol. ¿Y quién hace esa labor en la Biblia? Hebreos capítulo 7, versos 22, y si brincamos al verso 25, vamos a ver que es Cristo Jesús el que es el intercesor. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí es donde encontramos que Cristo representa a este viñador. Noten que hemos usado la misma Biblia para entender todos estos símbolos de la parábola. Entonces Cristo es ese viñador. Quiere decir que el hombre tiene que ser el Padre. Entonces el Padre es el que está buscando fruto en nosotros, esos frutos del Espíritu. Y como no los ha encontrado, le ha pedido a Cristo que tale ese árbol, que lo corte de su pueblo. Pero ¿qué hace Cristo? Padre, déjalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella. Es decir, va a ser una labor de preparación. Y de hecho aquí podríamos unir esto con la parábola del sembrador. El hecho de que se menciona aquí la tierra en esa parábola nos representa a nosotros y la semilla es la palabra de Dios. Entonces lo que está haciendo aquí Cristo es nuevamente preparar nuestra tierra. ¿Para qué? Para que ese árbol pueda dar fruto, para que nosotros podamos manifestar su espíritu. Ahora, ¿qué representa ese periodo que se está mencionando aquí? ¿Qué representan 3 años más el siguiente? Que en realidad son 4 años. Esos hermanos tienen que representar el Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles más el cuarto.
Apocalipsis 14, versos 6 al 10, todavía creo que es hasta el verso 2 el que abarca el tercer ángel, pero lo he recortado un poco. Dice que vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En otro estudio nosotros ya habíamos visto que este primer ángel representa el primer paso del Espíritu Santo, que es convencernos de pecado. Entonces todo esto comienza a tener más sentido. El verso 8 nos habla del segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y esto representa el segundo paso, que es el de la justicia. Verso 9 en adelante nos habla del tercer ángel. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues evidentemente estamos viendo que aquellas personas que adoren a la bestia y a su imagen van a ser cortados del pueblo de Dios. Y de acuerdo a Mateo 3:10, lo que vimos es que los árboles que son cortados con el hacha, estos son aventados al fuego. Y aquí es donde estamos viendo eso, que aquellas personas que reciban la marca de la bestia, será vaciado sobre ellos el cáliz de la ira de Dios, y además van a ser atormentados con fuego y azufre. Es ahí donde van a ser lanzados. ¿Y dónde está el cuarto año? O en este caso el cuarto ángel. Pues en Apocalipsis 18, versos del 1 al 3. En sí es todo el capítulo 18, pero aquí es donde se ve claramente otra vez el mensaje de los tres ángeles. Y de hecho, el espíritu de profecía nos dice que el cuarto ángel es una combinación de los tres ángeles. Por eso es que menciona aquí en el verso 8: déjalo todavía este año. Es decir, permíteme hacer otra vez la obra que hacen los tres ángeles: convencer al siervo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí nos dice Apocalipsis 18: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande. Eso es el primero y el segundo ángel, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y de hecho el verso 4 nos habla un poco más en relación al tercer ángel, porque se está hablando del juicio que va a venir sobre este lugar. Entonces, en conclusión, mis hermanos, noten cuán fácil es entender las parábolas comprendiendo los principios de interpretación de Miller. En este momento llevamos 9 reglas, y cada vez los pasajes de la Biblia se van volviendo más sencillos, pero recuerden siempre, hermanos, que no tiene caso entender las reglas si nosotros no pedimos la dirección de Dios. Siempre debemos orar para que Dios nos pueda dirigir en nuestros estudios, porque nosotros podemos equivocarnos, pero si somos guiados por el Espíritu, Él no va a permitir que nos desviemos a izquierda o a derecha. Así que recuerden, hermanos, y voy a volver a mencionar la novena regla: las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas. Son cosas terrenales las que se están utilizando en las parábolas, y tienen siempre un lenguaje figurado. A pesar de que se ve muy literal la parábola, pero siempre están dados en un sentido figurado. Hay que interpretar a qué se refiere, y deben de ser explicadas de la misma manera que las figuras, por lo mismo, por el tema, ya sea por el mismo contexto, porque a veces la parábola en el mismo contexto, tal es el ejemplo de la parábola del sembrador, en el mismo contexto, o no recuerdo si es el siguiente capítulo, pero se da la explicación de la parábola. A veces las parábolas tienen su explicación inmediata en el contexto, o bien puede ser que necesitemos, como fue en este caso, rastrear cada una de esas figuras a través de la Biblia para lograr entender a qué se refiere ese simbolismo. Así que, mis hermanos, espero este tema haya sido de gran bendición para ustedes, y les recuerdo que si tienen alguna pregunta sobre el tema lo pueden dejar en los comentarios de aquí mismo de YouTube del video, y también pueden escribirnos a nuestro correo que se va a encontrar en la descripción. También ahí van a encontrar las notas y el video para que puedan descargarlo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.